Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Bueno, esperamos unos 3 minutitos más que terminen de ingresar ahí sus compañeros y largamos con la clase de hoy, ¿sí? Bueno, Bien, estamos nuevamente. Buenas noches a todos los que se acaban de unir. Vamos a comenzar con lo que sería la clase del día de hoy. Previo a eso, quiero saber cómo van con los trabajos. Hola, ¿cómo están? Aparecí. Bien, estamos en eso, estamos en plena creación. bien, bien, perfecto, perfecto. ¿El resto de los chicos empezaron? ¿Están ahí todavía meditando qué van a hacer? Hola, profe, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Yo igual ando en proceso, igual estaba leyendo un poco más para ver cómo darme ideas para hacer el trabajo. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿recuerdan que cuando yo les hablaba del tema de este trabajo, les dije que es un trabajo que lo tienen que dejar abierto, ¿sí? Porque lo van a continuar trabajando, ¿sí? Sobre ese mismo lugar del sello.
¿Por qué dije eso? ¿Sí? Porque hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es cadena de custodia, que obviamente va de la mano con esto que ustedes están haciendo. ¿Sí? ¿Qué es la cadena de custodia? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué hago referencia cuando se escucha por ahí mencionarse cadena de custodia? La cadena de custodia es, o sea, de lo que se recolectó de la escena, eso tiene que estar o en una bolsa lacrada, etiquetada, ¿cómo es? Eso, y bueno, no me... Recién vengo de trabajar, Te tengo tildo. la cabeza, me tildé. Pero Bien, bueno, bien, la idea está. exactamente. Se basa, sí, en la protección y el aseguramiento que se le da a la evidencia o, o a los elementos materia de prueba con los que nosotros hayamos recolectado en lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? No es que si yo voy a un lugar de los hechos y ver este teléfono, ¿sí? No es que yo ahí nomás lo agarro así nomás, lo meto dentro de una bolsa y listo, ¿sí? No, se debe de realizar un protocolo, ¿sí? Se debe de realizar una serie de etapas o de una serie de acciones, ¿sí? Para poderle dar protección y aseguramiento, en este caso, a ese teléfono celular, ¿sí? De eso habla la cadena de custodia. La cadena de custodia es básicamente un registro cronológico, ¿sí? De la evidencia o de los elementos materia de prueba que nosotros encontramos sobre el lugar del hecho. Dentro de lo que es esta cadena de custodia, ¿sí? Hay diferentes formas dependiendo de la evidencia o de los elementos que nosotros vamos a recolectar en el lugar del hecho, ¿sí? No es la misma cadena de custodia de un teléfono que la de un arma blanca, un arma de fuego, una prenda de vestir o algún fluido biológico, ¿sí? Básicamente sí es recolectar principalmente esta evidencia, ¿sí? Una vez que la recolecto, la embalo, ¿sí? Se procede a lo que sería el embalaje. Después de ese embalaje se les aplica un rotulado, ¿sí? En donde en ese rotulado, ¿qué es lo que colocamos? Vamos a colocar fecha, hora, caso, lugar en el que se encontró esa evidencia y quién recolectó esa evidencia, ¿sí? Después de haber aplicado esas tres primeras etapas, como es la recolección, el embalaje y el rotulado, ¿sí? Aparecen dos nuevas fases o etapas dentro de lo que es la cadena de custodia, que una es la de enviar ese material al laboratorio, ¿sí? En donde en el laboratorio quizás deban de examinarlo nuevamente, ¿sí? Que sería el traslado o el transporte de esa evidencia. Y por último, sería la conservación final o en dónde va a quedar esa evidencia, ¿sí? Porque muchas veces hay evidencia que se va directamente a tribunales y otras que van directamente al laboratorio y desde el laboratorio recién hacen otro viaje hasta tribunales, ¿sí? Que obviamente en esos lugares hay lugares específicos en donde se va guardando toda esa evidencia que tienen que ver con un caso, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el juicio se los tome como pruebas, ¿bien? ¿Cómo se da esa recolección? Obviamente nosotros vamos a ir con nuestros equipos de bioseguridad, ¿sí? Que es el mameluco, barbijo, cubre zapato, cubre zapatilla y guantes, ¿sí? Yo ingreso al lugar de los hechos después de haber realizado las fotografías, ¿sí? Voy a proceder a lo que es el levantamiento de esta evidencia. Es obviamente lo que nosotros vamos a detectar como posibles testigos mudos, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros en nuestro caso. Partiendo, como el ejemplo que les estaba dando del teléfono celular, ¿sí? Yo cómo lo voy a recolectar este teléfono celular, lo voy a agarrar por sus extremos, ¿sí?
Y en este caso lo puedo colocar dentro de una bolsa tipo Ziploc o dentro de una caja contenedor. ¿Sí? Obviamente sobre el teléfono celular, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a tener como evidencias naturales, Las digamos? huellas. Pues, exactamente. ¿Sí? Antes de guardarlo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un levantamiento de esas huellas latentes que presenta el celular, ¿sí? Después, en caso de que esté en presencia de un arma blanca, ¿sí? Por ejemplo, un cuchillo, o ahora vamos a trabajar con esto. Este es un vidrio para micrófono, ¿sí? Pero lo vamos a tomar como que este vidrio tiene pequeñas salpicaduras o pequeñas manchas de sangre, ¿sí? Entonces yo debo de protegerlo, ¿sí? Le debo de aplicar cadena expulsor, ¿sí? Va a ser de la misma forma, tomado por sus extremos, ¿sí? Y colocado muchas veces en una caja en donde quepa, digamos, cómodamente, ¿sí? Y en esa caja vamos a aplicar precintos, ¿sí? Que esos precintos van a evitar que se mueva. Previo a eso, antes de que lo pase por alto, ¿sí? En caso de que ese fragmento de vidrio o ese trozo de vidrio haya contenido algún líquido que nosotros podamos considerar como fluido biológico, se le va a tomar una muestra. ¿Cómo se toman la muestra de ese tipo de evidencias? A través de hisopos, ¿sí? Viene el hisopo, ¿sí? Con un tubito de ensayo. Entonces, yo tomo una muestra, ¿sí? Y la coloco dentro de ese tubo de ensayo, y a ese tubo de ensayo yo le tengo que aplicar lo que es el rotulado y el embalaje, ¿sí? En caso de que encuentre casquillos, ¿sí? O balas, las voy a tomar con una pinza, ¿sí? Y también van a ir en pequeñas cajitas contenedoras o en tubitos de ensayos por separado. Yo tengo 20 proyectiles o 20 balas, ¿sí? Van a ir una por separado, con su correcto embalaje, su correcto rotulado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo las pongo a todas dentro de una caja? ¿Qué piensas? Es como que se contaminan porque se mezcla todo. Exactamente. Puede que no sean de la misma arma, ¿sí? Puede que sean de distintos calibres. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a eso. En caso de un cuchillo o un arma de fuego, ¿sí? También se los va a tomar de la misma forma. Supongamos que este es un cuchillo desde sus extremos. Va a ir en una caja en donde quepa cómodamente con precintos, ¿sí? Para que eviten que se mueva dentro de lo que sería su recipiente contenedor. Bien. En cuanto a lo que es el arma de fuego se la toma muchas veces con alguna pinza, ¿sí? O con nuestras manos. Se la puede tomar desde los extremos o desde lo que sería el guardamontes, ¿sí? O en donde va lo que sería el gatillo, ¿sí? Y también se la aplica de la misma forma, dentro de una caja con precintos. Previo a eso, se le quita lo que sería el cargador. Si es que tiene algún cartucho en recámara, también debemos sacarlo, ¿sí? Y cada uno de sus elementos van por separado. Se coloca el arma dentro de una caja, también con precintos, rotulada, con obviamente las características propias del caso en el que se está investigando, ¿sí? Eso es básicamente lo que sería una cadena de custodia, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, si vamos entonces a definir perfectamente lo que es una cadena de custodia, si vamos a hablar entonces de qué es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto de lo que sería el hecho delictivo que nosotros estamos investigando, ¿sí? Desde lo que sería su localización,
descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que las autoridades competentes ordenen su conclusión, ¿sí? Básicamente, la cadena de custodia comienza cuando se nos anoticia de un hecho y va a culminar cuando las autoridades competentes, lo digan. ¿Qué significa esto? Que puede pasar un día, una semana, un mes o un año hasta que se levante, ¿sí?, lo que sería la cadena de custodia a un espacio físico, sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que quizás nosotros recibimos la llamada de que tenemos que ir a un lugar del centro, ¿sí? Llegamos, hacemos todo lo que es el levantamiento de esas evidencias, aplicamos esa cadena de custodia, se envía todo el material a lo que son los laboratorios, ¿sí?, o juzgados, tribunales, y de ahí tenemos que esperar que un juez o un fiscal nos informe que ya se puede liberar ese lugar, en caso de que habite alguien, de que ya puede ingresar al domicilio, y en caso de que no, la personita tendrá que ver a dónde va a pasar la noche o el resto del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se vuelve a repetir infecciones oculares, ¿sí? Y se trata de constatar de que exactamente toda esa evidencia que nosotros recolectamos, que le aplicamos cadena de custodia, que la enviamos al laboratorio, que la volvieron a revisar, sea exactamente la misma que se encontraba en el lugar del hecho, ¿sí? O sea, es una forma también de garantizar, y repito, prestar protección y aseguramiento a cada uno de esos elementos que son fundamentales en nuestra investigación. ¿Por qué piensan ustedes que se rotula? ¿Por qué piensan ustedes que van señalizados? ¿Por qué piensan ustedes que se les da tanta protección a cada una de esas evidencias? Porque tranquilamente yo puedo decir, ya levanté esto, ya está, no va a pasar nada. Y porque es una manera de proteger todo el trabajo que uno hizo para que después, posteriormente, en un juicio sea válido. O sea, que proteger de alguna manera esa evidencia, rotulándola, quién la rotuló, o sea, con los datos más precisos, porque en el momento de un juicio, eso puede incriminar o no a la persona que cometió el delito. Lo puede exonerar porque si la evidencia, fue recolectada de una manera incorrecta o está rotulada de una manera incorrecta, el abogado defensor puede aducir que falló la cadena de custodia o lo que sea. Exactamente, el famoso fallo a la cadena de custodia. ¿Qué es lo que pasa? Yo quizás hice bien mi trabajo, ¿sí? Pero una vez que llegó al laboratorio, quien lo transportó al laboratorio, ¿sí?, se olvidó quizás de redactar la nota o de redactar un nuevo rótulo en donde diga, o un acta, ahí está, no salía la palabra, en donde yo como conductora de el transporte, ¿sí?, de la evidencia, la dejo en el laboratorio y tengo que hacer firmar a quién los recibe y por qué los recibe. Y si es que llevaba alguna ruptura o no. Y cuando se termina de examinar todo eso, se vuelve a rotular esa evidencia. O sea, la gente del laboratorio no vuelve a rotular, ¿sí? Y vuelve a colocar, entre paréntesis, digamos que fue examinada y se adjunta en acta lo que se encontró dentro de ese examen, ¿sí? Entonces, esos rótulos se pueden abrir varias veces, pero obviamente después se tiene que volver a rotular para obviamente constatar de cómo va quedando el daño, ¿sí? Repito, nosotros podemos hacer bien nuestro trabajo, pero si en el laboratorio se olvidaron de rotularla, bueno, si en el laboratorio se olvidaron o quizás cambiaron las pruebas de los contenedores donde nosotros los mandábamos a otros y los rotulados son distintos, obviamente un abogado defensor en este caso va a actuar salvando a quien nosotros tratamos de culpar y obviamente es un error gravísimo, ¿sí? Entonces, repito,
debemos de tener como 1000 ojos en cada momento en el que nosotros realizamos nuestro trabajo, porque es nuestro trabajo y Eso debemos de ser profe, responsables perdón. con eso. Anabel, ¿quieres consultar algo? Una consulta quería, ¿eso se denominaría lo que usted dice, profe, una mala praxis? ¿Puede ser? Sí, en este caso no se denominan malas praxis dentro de lo que es nuestro trabajo. Claro, porque usted dice que si nosotros no hacemos el trabajo de la manera que se tiene que realizar, corremos el riesgo de, más allá de contaminar la evidencia y de que en algún momento pase esto de que, como decía el compañero, que el abogado, ponerle el ejemplo que dio, pueda agarrarse de esas cosas y en este caso exonerar a la persona que en este caso cometió el delito, puede decirse. Bien, Creo que entendí así. sí, entendiste de esa forma. Perdón, mi gesto no era para vos. Justo me están hablando. Sí, pero en este caso no es mala praxis como nosotros lo manejamos dentro de lo que sería nuestro trabajo. Si bien es cierto, lo entendiste tal cual, ¿sí? Podés ejemplificarlo de esa forma, pero no estaría siendo mala praxis, sino una falta grave directamente a nuestro trabajo, ¿sí? Por eso, repito, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos dentro de lo que es el lugar de los hechos, podemos ser quizás la persona más desordenada, más desorganizada del mundo en nuestra casa, ¿sí? Pero en nuestro trabajo no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de trabajar de una manera ordenada, ¿sí? En cuanto a el levantamiento, la toma de fotografías, cómo nosotros vamos abordando ese lugar de los hechos. Si no es que yo, a ver, voy a un lugar de los hechos en donde hubo un robo, ¿sí? Ingreso quizás a la vivienda y veo que en el comedor está totalmente todo así tirado, todo, y yo digo, no, voy a empezar primero por la pieza. No, ¿sí? Sino que vamos por cada uno de los lugares por donde nosotros vamos ingresando en este caso. Si yo ingresé por una puerta principal, no puedo comenzar por una habitación, ¿sí? Sino que vamos a ir todo de manera ordenada, meticulosos, y vamos a ir con nuestro cuadernito, nuestra bitácora, anotando también aquellas cosas que consideremos que se nos pueden llegar a olvidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese también es un apoyo, un soporte para nosotros, más allá de lo que es la parte de planimetría, la parte de fotografía, la parte de videofilmación, ¿sí? También está la parte descriptiva, que nos sirve a nosotros también como apoyo. ¿Por qué? Porque puede pasar de que nosotros levantamos quizás esta lapicera en el lugar de los hechos, porque no sé, deducíamos que en ese momento que era importante, ¿sí? La mandamos al laboratorio, la examinaron, ¿sí? Y de ahí la mandan a juzgados o tribunales. Vamos a juicio. Pero cuando vamos al juicio es una lapicera azul, que no es transparente, es todo azul. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Y ahí hubo una mano que se metió a hacer lo que no. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cómo hacemos en ese caso para comprobar que nosotros hicimos bien nuestro trabajo? Ese también es otro tema. Por eso les digo, ustedes mientras tengan su apoyo, mientras las fotografías se hayan sacado de la manera correcta, mientras los planos y los croquis se hayan elaborado de una manera correcta, ahí van teniendo 3 bases, ¿sí? Que van a ser el soporte para ustedes decir, no, esa lapicera no es esa que me estás presentando vos, esa lapicera era otra. Entonces el juez va a decir, ¿cómo que era otra? Sí, porque miren, las fotografías son estas y estas.
En el croquis se ve la lapicera en donde se adjunta abajo el color, la marca y todas las características que pudo haber tenido esa lapicera. Y en el laboratorio, cuando se deja la evidencia exacta que se labra en el laboratorio, también presenta todas las características de qué es lo que yo dejo en el laboratorio, ¿sí? O sea que toda esa cadena de custodia que se aplica hasta el laboratorio nos va a servir a nosotros para ese día decir, esa no es lo que yo levanté, esa lapicera no es la que estaba involucrada en cierto delito, ¿sí? Bueno, o sea, la cadena de custodia es súper importante y es una de la parte primordial de nuestro trabajo como criminalistas o como auxiliares, ¿sí? Porque depende de nuestro orden, depende de cómo nosotros sigamos las instrucciones, sobre todo, de que se aplique y que esa lapicera que yo estoy recolectando, transparente, de color negro, llegue al laboratorio y desde el laboratorio llegue directamente a los juzgados. En los juzgados muchas veces se suele perder material. Lo que más suele desaparecer de los juzgados y tribunales son y las armas. No sé si hay duendes, no sé si hay magia, no sé si hay portales, porque nadie todavía sabe especificar del por qué se pierden o cómo se pierden, pero de que se pierden materiales de ese índole se pierden, ¿sí? Obviamente cada uno de nosotros, conociendo el lugar en donde trabaja, más o menos se va haciendo una idea de qué es lo que puede pasar, de por qué se pueden perder, pero son uno de los principales elementos que se pierden muchas veces. Así que por eso es necesario que se preste atención a qué es lo que se deja, cómo se deja y constancia siempre de qué es lo que dejaron y qué es lo que recibieron. Bien, continuando. Profe, Sí, vale. disculpe. Bueno, en ese caso, cuando se recolectan, digamos, las pruebas, nosotros nos podríamos avalar por medio de la fotografía y la planimetría y todo eso. Sí. Bien. Sí, ese es nuestro aval, o sea, repito, es fundamental que la persona que tome las fotografías, la persona que elabore los croquis, o sea, siempre nos manejamos en un equipo, ¿sí? Entonces, como equipo, la mayoría de las veces, cuando llegamos al lugar de los hechos, tratamos de actuar como una sola cabeza. Entonces, a medida de que va avanzando nuestros años, ¿sí? Trabajando sobre eso, vamos entendiéndonos un poco más quizás con el equipo con el que estamos trabajando. Pero, por ejemplo, si mi compañero, cuando ingresó al lugar de los hechos, repito, sigo con el ejemplo de la lapicera, fotografía esta lapicera que presentaba alguna mancha de sangre o algo similar, entonces yo debo de entender que yo tengo que levantarla. ¿Para qué? Para examinarla y saber si es que era pintura o era sangre, principalmente lo que presentaba esa lapicera. O quizás esa lapicera estaba al lado de una nota suicida y yo tengo que constatar que el mismo color de esa lapicera sea de la nota ese suicidio, ¿sí? Y si es que esa lapicera la agarró quien se quitó la vida, debo de verificar que estén sus huellas y no las de otra persona, ¿sí? Porque todo eso es una cadena que nos va ayudando a nosotros a generar hipótesis para poder determinar qué es lo que sucedió en ese lugar que nosotros estamos investigando, ¿sí? Bien. Entonces, estábamos a dónde comienza, ¿sí? Cuando culmina la cadena de custodia, los elementos materia de prueba, ¿sí? ¿Qué son esos elementos materia de prueba que yo siempre menciono? Son cualquier artículo tangible, pequeño o grande, que tiende a probar
o a oponerse a una hipótesis sobre un punto en cuestión y puede ser legalmente sometido a un tribunal competente como medio de valorar la verdad de cualquier asunto bajo investigación ante él, ¿sí? Con cualquier artículo tangible. ¿Qué significa que sea tangible? Que se puede tocar. Bien, que se pueda ver y se pueda tocar, ¿sí? Puede ser muy pequeñito o muy grande, ¿sí? Cualquier entonces elemento tangible, pequeño o grande que encontremos en el lugar de los hechos, nosotros lo vamos a considerar elemento materia de prueba, ¿sí? Dentro de la cadena de custodia, entonces teníamos las etapas, ¿sí? Que son 5, extracción o recolección de las pruebas, preservación y embalaje de la prueba, transporte o traslado de la prueba, traspaso de la misma, ya sea a lo que son los laboratorios para análisis o a las diferentes fiscalías para su custodia, y por último, la custodia y preservación final hasta que obviamente se realiza lo que sería el juicio. ¿Cuál es el objeto de la cadena de custodia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el objeto principal de una cadena de custodia? Y proteger esas pruebas, digamos. El correcto traslado de las mismas. Sí, ¿qué más? Aparte de, bueno, de proteger, o sea, todo lo que se recolectó y demás, para que en el momento del juicio sea fehaciente toda esa cantidad de pruebas para incriminar a la persona que se considera culpable del hecho, del delito, lo que sea. Sí, sí, bien. Estarían dentro de objetivos de la cadena de custodia. Pero el objeto principal de lo que sería la cadena de custodia es la de demostrar que las muestras y objetos que se han examinado en el laboratorio, que se han recolectado, sean los mismos que se han encontrado en ese lugar de los hechos o escena del crimen. Bien, en cuanto a esos indicios, en cuanto a esos elementos, materia de prueba, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes fuentes de evidencia. Por ejemplo, las fuentes de evidencias biológicas, ¿cuáles piensan ustedes que serían? Y las pruebas de ADN, digamos, Sangre, Bien, sangre, manchas de sangre, semen, bien, ¿qué más? algún químico, algo, saliva también, saliva, los cabellos, cabello. Bien, las cabello, huellas digitales. Dijo, sí. ¿qué más? Los dientes, los huesos, Los ¿son dientes. biológicos? Sí, también. Bien. Entonces, las fuentes de evidencias biológicas que nosotros vamos a considerar dentro del lugar de los hechos que podamos llegar a encontrar, sí pueden ser posibles manchas de sangre, semen, saliva, orina, pelos, dientes, huesos, músculos, ¿sí? Ahora, fuentes de evidencias químicas. ¿Qué puede ser una fuente de evidencia química? Y por ejemplo, llegar al lugar y que hayan realizado algún tipo de limpieza con lavandina, por ejemplo, para ocultar algo. Bien. O aplicar o que hayan aplicado algún químico para sacar un rastro o alguna evidencia que haya quedado, por ejemplo. Bien, nosotros podemos encontrar ese tipo de evidencias, ¿sí? En donde
se está trabajando ya con algo que no es natural, sino que está compuesto, ¿sí? Pero aparte de eso, pueden ser también las drogas, medicamentos, gases, ¿sí? Y bueno, obviamente algunos venenos que se utilizan la mayoría de las veces, ya sea para suicidios o para homicidios también. Un arma de fuego, ¿qué tipo de indicio podría ser? Físico, químico, Físico. ¿por qué? Y porque estamos hablando de un material que se utilizó para cometer un crimen. No me sale la palabra. Sí. Una carta suicida o alguna documentación que yo encuentre en ese lugar de los hechos. ¿Qué tipo de evidencia sería o qué tipo de indicio sería? Físico, químico, biológico, natural, artificial. Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? No escuché qué Físico. pregunta. O sea, físico porque Sí. está... Si yo encuentro en el lugar de los hechos una carta suicida o alguna documentación, ¿qué tipo de evidencia sería? ¿Qué tipo de indicio sería? Biológico, físico, químico, natural, artificial. no, físico. Físico. Es una hoja de papel. Físico. Bueno. ¿Qué pasa? El 12 de agosto. Bien. Se la pone. Ahí está. Ahí estamos. Ahí volví. A ver. Una huella dactilar. Físico. O sea, porque... Biológico sería, porque estamos hablando de... Biológico. Sí, Lógico. yo también digo lo mismo. Es, Ay, no vale, ya eso es trampa. ¿Algún alimento? Biológico. Químico. No sé. ¿Y una prenda de vestir? físico. Físico. Físico también, dijo. Físico. Bien. Ahora. Tengo una ensalada de fruta ahí. En cuanto a los tipos de indicios, ¿sí? Nosotros los podemos clasificar por sus características físicas en inorgánicos y orgánicos, ¿sí? Que dentro de los inorgánicos, obviamente, pueden llegar a ser algunos naturales, como algún polvo, alguna ceniza, alguna mancha, ¿sí? Y algunos artificiales, como alguna tinta, alguna arma, algún resto en un incendio, algún papel, alguna moneda, ¿sí? En cuanto a los orgánicos que presenten características físicas, ¿sí? Van a ser en realidad todos los que sean de procedencia humana o animal, que pueden ser alimentos, ceras, grasas, piel, pelo, ¿sí? Después tenemos otra clasificación que va a ser en base a la relación con el hecho que nosotros estamos identificando, ¿sí? Que pueden ser indicios asociativos, indicios microscópicos o indicios macroscópicos, ¿sí? Dentro de los asociativos vamos a ver que son los que corroboran, ¿sí? O resguardan relación directa con el hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Los indicios macroscópicos, ¿cuáles van a ser? Los que estén a simple vista. A simple vista, sí. Y los microscópicos van a ser todos aquellos que obviamente que por su naturaleza se requiera algún instrumento óptico para poder ser observado. Ahora bien, volviendo al tema de esta lapicera que fue de debate. Nosotros ingresamos
a un lugar de los hechos en donde aparentemente se suicida una persona. Dentro de ese lugar de los hechos está la carta suicida, la lapicera, hay una silla, hay ropa tirada, más allá del cuerpo en sí. Hay una ventana rota, con un vidrio así aparentemente roto. Esa ventana, o sea, nosotros vemos la ventana y vemos que tiene ahí como ese pequeño faltante de un vidrio, ¿sí? Comenzamos a examinar todo lo que es el lugar de los hechos y bajo la cama encontramos una pequeña astilla aparentemente de vidrio con una pequeña mancha roja. Encontramos comida en un cesto de basura, encontramos un vaso, encontramos la colilla de un cigarrillo, encontramos, ¿qué más falta? La cama está desordenada, ¿sí? Bueno, eso. Prestando atención a todo lo que les dije, ¿no? De todas esas cosas que les dije, ¿cuáles piensan ustedes que son los elementos que van a tener prioridad para que nosotros los levantemos? Y primero la astilla de vidrio. Igual ya me hace ruido eso, no sé si fue suicidio, porque si la ventana estaba rota, Bien, bien. Han estado prestando atención a lo que estaba diciendo. ¿Qué más? A ver. y habría que levantar la ropa también, para ver si hay algún indicio de algo. Las sábanas La colilla de cigarrillo, también. porque hay que ver si no había ningún paquete de cigarrillo en la escena y había una colilla, Y aparte el ADN que claro, puede haber en la aparte. colilla. Bien. Entonces, pero si le tendrían que dar prioridad, por ejemplo, de 1 a 5, de todos los elementos que les mencioné, ¿cuáles son los que primero recolectarían ustedes? ¿A cuáles les darían prioridad? Y a la astilla de vidrio y al vidrio, o sea, el faltante. Eso sería prioridad. ¿Qué más? Después iría a la lapicera y a la carta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, como dijimos, la ropa y todo eso se va, Claro. se levanta. A la Todo eso me vergüenza, interesa. también. El famoso me sirve. Bien, eso sería en cuanto a la priorización de los indicios en el lugar de los hechos, ¿sí? Van a ser recolectados todos los indicios o elementos materiales probatorios en caso de que también presenten, ¿sí?, características que nos hagan dudar del caso que estamos investigando. Y también vamos a priorizar en caso de que estemos trabajando en un lugar de los hechos abiertos, ¿sí?, todos aquellos que obviamente por condiciones climáticas, ambientales, presenten un riesgo de pérdida, de ruptura, de alteración o de contaminación, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es el famoso levantamiento, embalaje, rotulado, ¿sí?, nosotros vamos a hablar, o vamos a decir en realidad que el levantamiento va a ser en realidad toda aquella operación que nos permite a nosotros recoger lo que es la evidencia del lugar de los hechos, en donde el manejo inadecuado, ¿sí?, de esta evidencia física nos va a conducir a una posible contaminación, un deterioro, una destrucción, ¿sí? Después, en cuanto a lo que es el embalaje, vamos a entenderlo como aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr una protección de ese índice, ¿sí?
En cuanto a lo que es el rotulado, es obviamente la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión y de este indicio que nosotros hemos levantado. ¿De dónde viene? ¿Quién lo levantó? El lugar, la fecha, y muchas veces se puede aclarar el por qué se lo levanta, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que debemos de separar uno por uno cada uno de esos indicios, no van juntos. En cuanto a lo que es el embalaje de la sangre líquida, sí ya les dije que se lo realiza a través de un hisopo, que luego se va a embalar en un tubo de ensayo para su análisis, ¿sí? El embalaje de la ropa. ¿Cómo piensan ustedes que se embala ropa? En este caso, la ropa de ese lugar en el que estamos trabajando ficticiamente ahora. Y de la misma manera, por separado. ¿Qué más? ¿En dónde la coloco esa ropa? En una caja, en una bolsa tipo Ziploc, una bolsa de papel. En una bolsa de papel. No, en Bueno, una bolsa de Una plástico. bolsa de Tipo plástico. Ziploc, para que conserve Tiene que el... ser una bolsa de plástico. Claro, en una bolsa de plástico sería. ¿Están seguros? Sí, sellada. Y si esa prenda de vestir está un poco húmeda y yo la meto en una bolsa de plástico, ¿qué pasa? Bolsa de papel. Claro, ahí. Sería para cuidar las evidencias que puedan haber ahí de ADN, por ejemplo, de sudoración o algo por el estilo. Bolsa de papel. Pero el papel no absorbería. Hasta ahí todo perfecto. Pero si esa prenda yo al levantarla veo que está un poco húmeda, quizás no voy a poder sentir, pero a simple vista se puede apreciar como una mancha de algún líquido que no está seco. Y bueno, en una ¿Qué bolsa de hago? La papel. guardo así nomás, dentro de la bolsa tipo Ziploc, la sello, la mando al laboratorio, el laboratorio me dice que no la van a examinar, que la mandan directamente a Fiscalía y ahí va a quedar en Fiscalía un año. ¿Qué va a pasar con esta ropa húmeda dentro de una bolsa de plástico? Se va a deteriorar, se va a llenar de humedad. En ese caso sí, pero también guardaría la bolsa por las dudas. Bien, en ese caso en el que tengamos prendas de vestir que aparentemente estén húmedas, primero se las deja secar. Y se las deja secar a temperatura ambiente, ¿sí? Al resguardo del sol. Una vez que consideremos que están secas, recién las embalamos. Y las vamos a embalar preferentemente en bolsas de papel, ¿sí? O en cajas de cartón, para evitar que se humedezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso puede generar hongos. Y esos hongos me van a generar una descomposición, ya sea de la tela o de otras cosas que me puedan ser importantes a mí dentro de lo que sería la investigación, ¿sí? Siempre es aconsejable que todas las prendas de vestir, pedazos de tela, porque quizás, no sé, en ese mismo lugar en el que les estoy diciendo que tienen el vidrio roto, nosotros nos detenemos un poco más sobre ese vidrio y vemos como un pequeño retazo o trozo de tela que quedó ahí, entonces me lo guardo para estudiar de dónde viene, qué tipo de prenda pudo haber sido a la que le pertenece ese retazo de tela. Entonces eso me puede llevar a mí a determinar a qué persona le pudo haber pertenecido ese trozo de tela que encontramos en el lugar del hecho, ¿sí? Entonces, repito, las prendas se deben dejar secar a temperatura ambiente en un lugar cerrado, seco y ventilado, y luego se colocan en bolsas de papel, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es el embalaje de las armas de fuego, ya más o menos les comenté cómo se debe hacer. Armas blancas exactamente lo mismo. Y aparte de todo el rotulado que nosotros le hacemos a la evidencia, y a esos indicios en realidad, van con una pequeña acta, ¿sí?
En esa acta, ¿qué es lo que se constata? Bueno, los datos generales, ¿sí? Las formas en las que se tomó esa evidencia, ¿sí? ¿Quién realizó esa toma de evidencia? Una descripción mínima de ese indicio, de esa evidencia, ¿sí? Algo característico que ustedes puedan llegar a notar que tiene. Por ejemplo, que le falta alguna partecita o que tiene un sello o algo de eso, ¿sí? Y en caso de que se transfiera la evidencia, también va sobre esa misma acta, ¿sí? Quién la lleva, quién la recibe y el motivo por el cual se la lleva, en este caso, al laboratorio, ¿sí? Eso sería más o menos en cuanto a lo que es cadena de custodia. Yo en el campus ya les voy a cargar un PowerPoint, ¿sí? Resumido de todo lo que yo les hablé. Y aparte, si no me equivoco, en el campus tienen un manual, un protocolo de actuación de cadenas de custodia, ¿sí? Para que, bueno, lo vayan leyendo. ¿Por qué? Porque una vez que yo vea sus trabajos, si estos que están haciendo ahora, sobre ese mismo delito en el cual ustedes aplicaron lo que es fotografía y planimetría, van a aplicar cadena de custodia. No a todos los elementos que tienen, pero a los que ustedes le den prioridad, ¿sí? Una vez que yo los vea, repito, van a comenzar a aplicar cadena de custodia, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? ¿Sí? Ahí está. Nosotros tuvimos un pequeño inconveniente con el tema del testigo métrico. A Que ver, lo buscamos por internet, pero no nos deja achicarlo al tamaño de una regla normal, digamos. Quedan muy anchos. quedan muy grandes. Sí. ¿En qué formato está la imagen? ¿En qué formato estaba? ¿En PDF? PDF. Bien, traten de buscar imágenes, sí, que sean JPNG o JPNG, algo así. JPG. Que eso les va a ayudar a achicarlos o a trabajarlos un poco más como ustedes quieran, ¿sí? Listo. Porque son imágenes que tienen un poquito más de resolución y a la vez ustedes las van a poder manejar como quieran en caso de quererlas hacer un poquito más grandes o más chicas. Listo. Bien. Ahí estamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bien. Entonces, los libero y nos vemos el próximo miércoles. Bueno. Ok, Muchas gracias. Buenas noches. nos vemos. Hasta Chao, luego. chao, chicos. Nos Hasta vemos. luego, Buena gracias. semana. Chao, chao.